nacional. Así que lo dejamos con una valoración de esto, doctor, que tiene el mundo preocupado, debatiendo si se sale o no a las calles, si se termina el confinamiento, si se reactiva la economía, qué es más importante, si la salud de la economía. Ya voy a leerles un tema del ministro de Finanzas de Alemania, que precisamente hoy ha causado revuelo en Alemania sobre este asunto de si la salud o la economía. Así que buenos días, Sir Salvador Moncada en Londres. Buenos días, señor Antino, mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. ¿Cómo está la situación ahí en la Gran Bretaña, Sir? Bueno, en Inglaterra ha sido un país bastante golpeado por la pandemia. Los datos oficiales sugieren que han habido más de 20.000 muertos en hospitales solamente, pero hay datos no oficiales que sugieren que la mortalidad es bastante más alta que eso. Se ha trabajado intensamente el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, que es una de las mejores instituciones de salud del mundo. Ha trabajado al 100% y no ha llegado a ser agotada su capacidad. Pero la situación sigue difícil y estamos en espera de que la curva de infección empiece a aplanarse y empiece a bajar en los próximos días. Inglaterra estaba un poco más atrasada en su infección, comparada, por ejemplo, con Italia o con España, que comenzaron bastante antes. De tal manera que estamos en espera de esos datos, estamos como todo el mundo en confinamiento. Se sigue insistiendo y creo que el gobierno hace mucho énfasis en eso. Y estamos, como todo el mundo también, esperando que haya alguna posibilidad de encontrar o un medicamento o una vacuna en el más corto plazo posible. Doctor Salvador Moncada, una observación en relación a lo que usted me ha intercambiado vía telefónica, y es el hecho de que usted veía en Europa dónde había funcionado una estrategia de prevención de la enfermedad y de monitoreo de la enfermedad, y usted comparaba Alemania, lo que había hecho Alemania, versus lo que había hecho Inglaterra en relación al testeo. Habíamos hablado con Renato Álvarez, que este es un tema de enorme importancia, y aquí está también Wendy Murillo, experta en virología. Me gustaría, salvando la diferencia de países, de economías entre Europa y Honduras, el tema del testeo y la importancia para la economía, la importancia para estar seguro, ¿qué es lo que está pasando en Honduras? Bueno, no hay ninguna duda que la recomendación original de la Organización Mundial de la Salud era la correcta. El director de la OMS desde muy al principio dijo testar, testar, testar. Y los países donde ha habido infección significativa, que han hecho eso desde muy temprano, han sido los que han logrado actuar de la mejor forma en la pandemia. Refiero fundamentalmente a los países como Corea del Sur, o como Taiwán o Vietnam, y otros países con éxito como es Nueva Zelanda, por ejemplo. En Europa, quien se ha distinguido en ese sentido ha sido Alemania, y la idea de testar y seguir a la población es lo más importante. Yo creo que la estrategia que se ha seguido, que es hacer el testeo, aislar a la gente infectada, dar el seguimiento a los contactos y volver a aislar a los infectados, es lo mejor. Pero hay que pensar práctica, y que Honduras no es Alemania, Honduras es Corea del Sur, y deberíamos de discutir cómo podemos hacer algo práctico para efectivamente lograr seguir esta ruta de infección en el país de la mejor forma posible, y con la idea, obviamente, de comenzar a trabajar lo antes posible, sin riesgos o con los menores riesgos,
pero lo antes posible. Bueno, esa frase nos resume todo. No somos Corea del Sur, no somos Alemania, estamos haciendo un promedio de ¿cuántas pruebas diarias, doctor Medina? La doctora Wendy, yo le ¿Sí? he pedido de que pudiéramos intercambiar, ¿Sí? porque ella es nuestra experta de virología, y hablábamos hace algunos minutos de que se estaba planteando hacer 3.000 pruebas al día en Honduras. Pero hay algunas limitaciones que me gustaría que Wendy Claro. intercambiara y le explicara al doctor Moncada cuáles las circunstancias y la estrategia a seguir. Así es. Recuerden que hoy en día estamos haciendo un poco más de pruebas debido a que ya se instaló la tecnología en San Pedro Sula y también 2 laboratorios privados están colaborando. Hemos escuchado que alrededor de un poco más de 100 pruebas se están realizando al día. Anteriormente de eso hacíamos entre 50 y 70. Las proyecciones es que deberíamos estar haciendo por lo menos 500 pruebas diarias. Pero miren lo que significa eso. Hoy en día seguimos diciendo que la prueba molecular es la prueba que nos va a confirmar los casos y los casos agudos, ¿verdad? La que llamamos PCR, el Sí. PCR. El PCR es una prueba que no es muy sencilla de realizar, necesita instalaciones especializadas, equipo especializado. Entonces, considerando un equipo de PCR que pudiera hacer 90 pruebas en un turno, significa que deben estar trabajando mínimo 2 microbiólogos haciendo extracciones, un microbiólogo realizando lo que es la reacción para poder realizar el PCR. Y si nosotros estamos diciendo que queremos que se realicen unas 500 pruebas, necesitamos mucho equipo, por lo menos unos 10 a 12 máquinas de PCR trabajando, y necesitamos un gran equipo de personal trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde mi punto de vista, no tenemos todavía las capacidades para hacer esa gran cantidad de pruebas. Y lo que estamos hablando y lo que dice el Sir Salvador Moncada, necesitamos nosotros realizar más pruebas. Hemos escuchado en las noticias que el presidente dio la noticia que Estados Unidos va a donar pruebas a Honduras, que probablemente vamos a hacer 3.000 pruebas diarias, pero sinceramente no tenemos la capacidad instalada en equipo para hacer 3.000 pruebas diarias. Entonces yo sí considero que si es cierto que la PCR sigue siendo la prueba para diagnosticar, necesitamos entonces también hacer uso de las pruebas serológicas para tener una panorama más amplia de lo que está sucediendo en Honduras, porque eso es lo que necesitamos conocer. ¿Cuántas son las personas que se están infectando? Para poder tomar acciones en el sentido de quiénes son los que pueden reinsertarse nuevamente a las actividades. Entonces, como verán, es una gran cantidad de equipo la que necesitamos, de personal, ¿verdad? Si estamos hablando de 3.000 pruebas, y yo creo que no me dejarán mentir la gente que sabe de esto, si para hacer 3.000 pruebas mínimo necesitamos 20 máquinas de PCR en el país trabajando y diciendo que el equipo tiene que estar trabajando a su máxima capacidad. Entonces sí es un poco preocupante, ¿verdad? Porque no tenemos eso, a menos que Estados Unidos nos done todo el equipo y todo lo que significa un laboratorio de biología molecular en el que tenemos que tener campanas de extracción, en el que tenemos que tener centrífugas de 3 diferentes clases, todo un equipo de micropipetas, o sea, eso es bastante la capacidad instalada que necesitamos. Entonces sí, todavía nos sigue preocupando el hecho de que no tenemos las capacidades para poder realizar esto y urge que conozcamos cuáles son los verdaderos casos o al menos la mayoría de los casos, porque siempre vamos a tener su registro, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en las diferentes ciudades del país. Bueno, bien lo dice el profesor Salvador Moncada, no somos Corea del Sur, no somos Alemania, donde se hacen pruebas diarias por miles, somos Honduras, donde no tenemos los suficientes insumos para hacer estas pruebas. Esta es nuestra realidad, doctor, esta es nuestra realidad que nos
que nos demanda hacia el futuro hacer una inversión en salud profunda y priorizar la salud en países como nuestro. Lo dejo nuevamente de Sir Salvador Moncada. Eso que usted menciona al final de su intervención es lo más importante. Yo creo que la infraestructura de salud se ha descuidado durante muchísimos años en nuestros países y se ha enfatizado en la necesidad de desarrollar la medicina privada, olvidándose que es la infraestructura pública la que efectivamente le sirve a la mayoría de la población. Una de las cosas que se debe aprender de esta experiencia es que hay que hacer una prioridad de la inversión en salud y asegurarnos que efectivamente la población del país, la mayoría de la población del país, tiene el Servicio Nacional de Salud que se merece y la atención que se merece. Ahora, con respecto a la situación del testaje y el aislamiento, yo no sé si hay posibilidades de hacer toda esa instalación que la doctora Murillo señala de una manera urgente y rápida. Yo creo que al mismo tiempo que se debería de hacer eso y que va a tomar meses en montarse, habría que encontrar formas de hacer un seguimiento de la población a través, por ejemplo, de voluntarios que se entrenan para ir por las localidades tratando de identificar los casos sospechosos, como se está haciendo en algunos países de Europa, y tratar de aislar la gente que es sospechosa de tener el coronavirus de la gente que está bien, y ver si efectivamente, usando las medidas básicas de higiene, de distanciamiento social, de desinfección de las manos, y todas las medidas básicas, el uso de mascarillas, por ejemplo, es importante, podemos efectivamente ir avanzando en la separación de la gente que tiene la infección de la que no la tiene. Hay que recordar también que este es un virus muy, muy difícil y que varios días antes de que dé síntomas ya es contagioso y la gente puede estar contagiando a otra gente en periodos en los cuales no tiene síntomas. Entonces, es un virus muy, muy difícil de atacar y de entender, pero habría que adaptar nuestra estrategia a las condiciones del país. Y antes de ir a la primera pausa, porque solo estará una hora, el profesor Sir Salvador Moncada, me ha llamado la atención estas declaraciones que hoy en Alemania ha publicado un medio de comunicación del exministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, quien dice: no es una verdad absoluta que todo tenga que ceder por el derecho a la vida. Es que escuché hablando al profesor Sir Salvador Moncada de salud y economía. Y me gustaría, antes de irnos a la pausa y luego que tenga un comentario, leerle brevemente lo siguiente. El miedo a la pandemia, la necesidad de frenar la expansión del coronavirus ha llegado a gobiernos de todo el mundo a tomar drásticas decisiones que afectan a nuestros derechos, libertades y dignidad. Aunque estas medidas son mayoritariamente aceptadas, no necesariamente son jurídicas ni políticamente aceptables, según sugiere el presidente del Bundestag alemán y viejo conocido como exministro de Finanzas de Merkel, Wolfgang Schäuble. No creo que haya dos grupos sociales enfrentados, el de los de comportamiento responsable y los que cuestionan las medidas. Después de todo, ninguno sabemos exactamente qué sucederá con la pandemia, pero creo que tenemos que sopesar los diferentes puntos de vista sabiamente, dice Schäuble, en una entrevista publicada por Tagesspiegel. El exministro defiende que no debemos dejar las decisiones únicamente en manos de los virólogos. Esto es lo que me ha llamado la atención. El exministro defiende que no debemos dejar las decisiones únicamente en manos de los virólogos, sino que debemos tener en cuenta también los efectos económicos, sociales, psicológicos y de otro tipo. Sencillamente,
Paralizar todo durante 2 años tendría consecuencias terribles, advierte, entrando además en consideraciones constitucionales. Cuando oigo que todo tiene que ceder para defender el derecho a la vida, tengo que decir que eso no es una verdad absoluta. Otra frase que me ha impresionado. Cuando oigo que todo tiene que ceder para defender el derecho a la vida, tengo que decir que eso no es una verdad absoluta. Reflexiona como jurista. Los derechos fundamentales se ponen freno unos a otros, y si en nuestra Constitución hay un valor absoluto, ese sería el de la dignidad humana. 2 cosas: no debemos dejar las decisiones únicamente en manos de los virólogos. Y la otra frase: cuando oigo que todo tiene que ceder para defender el derecho a la vida, tengo que decir que eso no es una verdad absoluta. Debate en el primer mundo, debate en Alemania. Escuchamos los comentarios de este presidente del Bundestag, de Sir Salvador Moncada, después de la pausa comercial.